Hola niños, bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a continuar en la página 36 de nuestro libro con el tema La ciencia y la cultura de la prevención de accidentes. Para comprender mejor este tema, niños, vamos a revisar algunos términos. Muy bien, niños, aquí tenemos algunos términos como es el caso de la prevención. Y la prevención es el conjunto de medidas necesarias para evitar algo, ¿verdad? Recuerden, niños, que todos los accidentes pueden prevenirse si nosotros tomamos en cuenta las diferentes medidas o acciones. ¿Qué es un accidente? Un accidente, niños, es el suceso no planeado que provoca un daño, o sea, que provoca que nos lastimemos. Proteger es cuidar que una persona o cosa no reciba daño, o sea, que no se lastime, que no salga perjudicado, niños. A eso se refiere proteger. Por ejemplo, los papás protegen a ustedes, que son niños, de las diferentes enfermedades cuando los llevan a su chequeo médico, cuando los llevan porque tienen ustedes que recibir alguna vacuna, ¿verdad? Entonces, los papás ahí los están protegiendo. Cuando ellos les advierten, niños, que ustedes no realicen cierta actividad porque les va a causar un daño, ellos lo que están realizando en sí es una prevención de accidente. Ahora bien, continuemos. Ahora bien, niños, en los proyectos para prevención de accidentes se deben de tomar en cuenta diferentes propuestas. Estas, niños, con el fin de prevenir, pero también de proteger nuestros organismos de las diversas sustancias tóxicas. ¿Por qué, niño? Porque recuerden ustedes que las sustancias tóxicas las podemos encontrar en la casa, en los lugares que visitamos también. La prevención, niños, ¿en qué consiste? Consiste en llevar a cabo acciones para evitar el uso o manejo indebido de productos venenosos o tóxicos. Y en caso de un accidente, niños, nosotros debemos de conocer también las sustancias tóxicas, así como también la medida de atención necesaria. Por ejemplo, niños, ustedes en casa, si tienen algún producto tóxico como es el cloro, ¿verdad? Ustedes no vayan a poner el cloro en una botella de refresco, ya que el cloro no tiene color, y si la botella de refresco o de algún otro producto, niños, y metido en una botella, niños, de refresco, el cloro se podría confundir que es agua. Entonces provocaría un daño si alguien se confunde. Ahora bien, niños, la protección, recuérdenlo ustedes, que esta es una medida para prevenir intoxicaciones. Un ejemplo, niños, de protección es usar mascarilla, guantes aislantes y así evitar el contacto directo con algunas sustancias tóxicas, niños. Esto es un ejemplo. Recuerden ustedes que otro ejemplo también de evitar intoxicaciones, niños, es que nosotros no juguemos en el área que está destinada a guardar o a que ahí estén almacenados los productos tóxicos. Muy bien, niños, en la planeación del proyecto o de nuestras actividades, recuerden ustedes que nuestro cuerpo es único e insustituible. ¿Por qué, niños? Porque nosotros, aunque seamos niñas y tengamos más compañeras niñas o hermanas, no somos iguales. Si son niños y aunque ustedes están con otros compañeros, con otros amigos, con otros familiares, también niños o hombres, recuérdenlos que no son iguales. Cada quien es único e insustituible, niños. Así es por ello que nosotros entonces debemos de crear acciones para cuidarnos. Así es, y también para cuidar a los demás. Recuerden ustedes que en casa nos cuidan y nos protegen nuestros padres, nuestros hermanos mayores, algún otro familiar o también personas conocidas. Pero también nosotros estamos, niños, expuestos a que nos podamos enfermar si es que no nos prevenimos, así como también podemos sufrir diversas enfermedades
y daños causados por intoxicaciones con sustancias tóxicas y peligrosas. Así es, niños, que debemos de tener en cuenta siempre el cuidarnos. Muy bien, niños, en la etapa del desarrollo se proporcionan ideas, ¿verdad? Pero estas, niños, deben de ser antes de realizarlas, se deben de analizar cada una de las propuestas, niños, para que así se continúe concentrando y ordenando la información, niños. Recuerden ustedes que pueden preguntar en casa cuáles son las sustancias peligrosas que hay, ¿verdad? Así, niños, como después de hacer una lista de estas sustancias que podríamos tener en casa, se pueden investigar. ¿En dónde se van a investigar, niños? Pues en los diferentes medios, como son libros, revistas, internet, ¿verdad? Muy bien, niños, todo esto conlleva a que nosotros podamos conocer esta información mediante medios, ¿verdad? Como pueden ser carteles, trípticos, ¿verdad? Que se puedan proporcionar también a las demás personas para que se conozcan, niños, lo que nosotros queremos prevenir. Muy bien, niños, en la comunicación del proyecto, esto consiste, niños, en que se debe de elegir un lugar donde se pueda leer o se pueda dar a conocer el trabajo. Por ejemplo, en la escuela, niños, se puede poner en un pasillo, ¿verdad? O en lo que es el apartado del periódico mural también, niños. Pero recuerden ustedes que estos carteles, niños, o estos medios para dar a conocer la información deben de estar pegados en los lugares más concurridos o donde más se juntan los alumnos o las personas. Ahora bien, niños, pongan atención con las siguientes formas geométricas para señales de seguridad e higiene y su significado. En este caso, niños, nosotros tenemos aquí la de información, ¿verdad? Y la información, niños, se presenta en lo que son cuadros o rectángulos, niños. Así es, y en este caso, estas son las figuras geométricas que nos proporcionan información para casos de emergencia. En esta primera, niños, que nosotros tenemos de color verde, nos está indicando la salida de emergencia, mientras que la que está de color rojo, niños, que es un extintor, nos está indicando su ubicación. En este caso nosotros podemos ver que los colores que se manejan son el verde o rojo. La figura geométrica es el cuadrado o el rectángulo, ¿verdad? Así es, niños, vamos a continuar con otra. Y muy bien, niños, aquí nosotros tenemos lo que es la prevención. Y la prevención, niños, utiliza los triángulos equiláteros. Y esta, niños, nos advierte de peligros. Tal es el caso, niños, de esta figura, ¿verdad? Esta nos indica la prevención de superficie resbalosa, mientras que esta otra, niños, nos indica la prevención de riesgo eléctrico, niños. Como ustedes pueden apreciar, los colores son amarillo y la figura geométrica es el triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos, niños, nosotros otra figura, ¿verdad? Y esta figura, niños, a nosotros nos indica lo que es la prohibición. Y para la prohibición, niños, se utiliza la figura geométrica del círculo, ¿verdad? Pero con una diagonal, niños. Esto nos indica que es algo que está prohibido, que es una acción que no se debe de realizar. En la primera, niños, que es esta, lo que nos indica es que está prohibido fumar en ese área. Mientras que en esta otra imagen, niños, nos indica acerca de la prohibición del paso. O sea que no podemos nosotros transitar, niños, en donde veamos esta imagen de que es un círculo, ¿verdad? Con una diagonal y una persona. Así es, esto se encuentra de color rojo, niños, y la figura geométrica es el círculo con una diagonal. Ahora bien, niños, continuando, nosotros aquí podemos apreciar, ¿verdad?, el señalamiento o las señales que son de obligación.
Y en este caso, niños, se manejan lo que son la figura geométrica del círculo con color azul. Y en este primer caso, niños, nos indica el uso obligatorio de la protección de la cara o la protección facial, mientras que en este otro, niños, nos está indicando el uso obligatorio de casco, ¿verdad? Así es, estos son, niños, señalamientos de obligación. Muy bien, niños, recuerden ustedes que las señales de seguridad informan sobre los riesgos y las acciones que debemos realizar para evitar que nos lastimemos o que lastimemos a otras personas. Ahora vamos a ver el ejemplo, niños, de la planificación de una actividad. Planificación de actividades. Nombre del proyecto. Después, niños, la primera pregunta. ¿Qué problemas de salud me gustaría investigar? Y yo le puse que el COVID-19, niños. Este es un ejemplo. ¿Para qué lo voy a investigar? Para conocer sus síntomas y ver de qué manera se puede prevenir. Siguiente pregunta. ¿Qué resultados pienso obtener? Bueno, pues los resultados que yo pienso obtener son los de conocer su origen y sus prevenciones, niños. ¿Cómo voy a realizar mi proyecto? Pues bueno, niños, para llevar a cabo este proyecto tengo que investigar en libros, en internet, y después entrevistaré a un doctor especializado en el tema. ¿Qué materiales necesito y cómo los voy a conseguir? Bueno, niños, necesitamos una computadora, libro, revistas científicas, cuaderno, ¿verdad? Entre otros más, como también puede ser que necesitamos el internet, una tablet, tal vez el celular para investigar si no tenemos computadora, ¿verdad? Nuestros colores, lápiz, lapiceros, ¿verdad? Esos serían parte de los materiales que necesitamos. ¿Cuándo iniciaré mi proyecto? Mañana, ¿verdad? Cuando uno va a hacer una actividad, uno tiene que iniciarla lo más pronto posible. ¿Cuánto tiempo lo voy a desarrollar? Y yo opto por 4 semanas, niños. O sea que durante un mes estaré desarrollando mi proyecto. ¿En dónde lo voy a llevar a cabo? Pues bien, niños, en la escuela, en casa y lugares que sean necesarios visitar. Continuamos, niños, con la siguiente pregunta que dice: ¿quiénes serán los responsables de cada actividad? Y como esta actividad, niños, se considera que debe de realizarse en equipo, yo aquí puse que este equipo consta de 3 personas. Y empezamos con Daniel, y él es el encargado de la investigación, mientras que María es la encargada de entrevista. Y Ana escribirá la información o la redactará. Y es así, niños, como yo tendría mi concentrado de la planificación de estas actividades. Muy bien, niños, ahora vamos a pasar a la etapa de evaluación. Y es que, niños, al terminar nosotros de realizar nuestra evaluación, vamos a conocer nuestro desempeño del trabajo en equipo. Recuerden ustedes que es muy importante que reflexiones al respecto para que cada vez mejores más. Ahora bien, aquí nosotros tenemos la primera actividad y dice: expresé mis conocimientos relacionados con la cultura de la prevención de accidentes, y la respuesta sí. Busqué, seleccioné y organicé información acerca de la prevención de accidentes. Sí. Utilicé diversos medios de comunicación como textos, esquemas, modelos para dar a conocer tanto la información como el resultado del proyecto. Sí. Compartí la información y escuché la opinión de los miembros de mi equipo. Respuesta sí. Pero si ustedes, niños, no lo hicieron o a veces solamente realizaron estas actividades, entonces pongan la palomita en la columna que corresponda. Después dice: ¿cómo puedo mejorar? Bueno,
apoyando a mis compañeros. También puedo mejorar preguntando lo que no entiendo y también expresando mis ideas. Ahora bien, niños, recuerden ustedes que la evaluación, niños, esa la realizan ustedes de manera individual. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta evaluación, y es que, niños, ustedes van a contestar las siguientes preguntas. La primera dice: ¿qué funciones realiza el aparato respiratorio? Respuesta: es el encargado de abastecer de oxígeno al cuerpo y desechar el dióxido de carbono. ¿Por qué es importante conocer los órganos que forman parte de nuestro sistema sexual? Respuesta: debemos conocer todas las partes de nuestro cuerpo para poder cuidarlas correctamente. Siguiente, niños. Menciona algunas situaciones de la vida diaria en las que aún faltan alcanzar la equidad de género. En los trabajos, en el salario, en los quehaceres de la casa. Recuerden, niños, que equidad de género nos quiere dar a conocer que tanto el hombre como la mujer puede realizar las acciones o los diversos trabajos o actividades, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que ya hay mujeres que son jefas de empresas, al igual que hombres. Ya también hay mujeres que pertenecen a la policía, ¿verdad? Al igual que hombres. Ya no nada más esto se selecciona por que sean hombres, sino también, niños, ya ahora queda abierta la opción también para las mujeres. ¿Por qué es importante tener una dieta correcta y vivir en un entorno saludable? Porque de esta forma tu cuerpo y mente se desarrollan de manera óptima, lo que permite tener energía para realizar diversas actividades. Recuerden, niños, que si nosotros consumimos cosas saludables, esto también va a hacer que nosotros no nos enfermemos, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, niños, entonces vamos a empezar a tener problemas de salud. ¿Qué acciones promueve la prevención de enfermedades y te conservan sano? Pues bueno, una de ellas es el comer sanamente, hacer ejercicios físicos, vacunarme, visitar al doctor cuando nos sentimos enfermos. Recuerden que es muy importante, niños, que ustedes avisen a mamá o a papá cuando ustedes se sienten mal. Menciona algunas medidas para prevenir intoxicaciones. Sería mantener las sustancias tóxicas en sus envases originales. Si se recambia de envase, ponerle etiqueta e incluir una imagen. Recuerden, niños, que no es conveniente que ustedes cambien las sustancias tóxicas de sus envases originales, ya que se podrían confundir, y si se cambian, niños, deben de ponerle una etiqueta. Recuerden que la etiqueta de toxicidad o de productos tóxicos es la calavera con una X. Ahora bien, niños, continuamos nosotros con la siguiente actividad y dice 3. Argumenta brevemente tu respuesta. Inciso A. Si me enfermo de las vías respiratorias, es probable que los órganos de otros sistemas o aparatos de mi cuerpo también se alteren. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que todo nuestro organismo es integral y se encuentra comunicado con todos los sistemas y órganos. Inciso B. ¿Qué sustancias tóxicas son las más comunes en casa y qué debemos hacer para evitar ponernos en riesgo a causa de ellas? Pues bueno, niños, el cloro, el amoníaco, los insecticidas y el ácido muriático se deben mantener en sus envases originales y perfectamente cerrados. Recuerden ustedes también que estos no deben de estar al alcance de los menores de edad, o sea, de los niños. La autoevaluación, niños. Recuerden ustedes que esto se dice autoevaluación porque ustedes lo realizan solos y ustedes son
los que saben si lo hicieron o no lo hicieron. Recuerden que deben de contestar lo que realmente sucedió, niños. Reconozco las semejanzas y diferencias de las capacidades físicas e intelectuales del hombre y la mujer. Lo hago a veces. Promuevo la equidad de género siempre. Explico la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades siempre. Identifico las señales de seguridad y uso. Lo hago a veces. Como ustedes pueden observar, tenemos en la columna de lo hago a veces 2, ¿verdad? Entonces lo ideal, niños, es de que todo estuviese en siempre. Eso sería lo ideal. Así que, niños, nos falta entonces trabajar para que lo que hago a veces pase a siempre. Continuando, niños, con esto, ahora tenemos la siguiente autoevaluación y dice: contribuí con información para el trabajo en equipo. Lo hago a veces. Escuché con atención y respeto a mis compañeros siempre. Tomé en cuenta las respuestas de trabajo de mi equipo. Lo hago a veces. De la misma manera, niños, recuerden ustedes que es muy importante que nosotros realicemos siempre, ¿verdad?, las actividades de equipo. Siguiente pregunta. Me propongo mejorar en colaborar con los trabajos en equipo. Siguiente pregunta. Ahora dedica unos minutos para pensar en tu desempeño durante este bloque y contesta las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué temas se me dificultaron? Respuesta: ninguno. Si a ustedes se les dificultó alguno, niños, entonces van a escribir el nombre de ese tema. ¿Qué actividades me costaron más trabajo? Y el proyecto, ¿verdad? Si a ustedes, niños, les costó trabajo otra actividad, entonces ese es el nombre que van a escribir. Siguiente. ¿Las puedes terminar? Sí. ¿Qué hice para lograrlo? Pedir ayuda. Recuerden, niños, que el pedir ayuda también hace que ustedes mejoren. Muy bien, chicos, con esto damos por concluida nuestra actividad. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.